Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Estamos aquí en la tarde de hoy por los canales de Mario, que se encuentra en estos momentos que no puede estar con nosotros aquí, pero no queríamos pasar la oportunidad de dejar de hablar con ustedes y responder siempre algunas preguntas. Sé que en el día de ayer salió una noticia no muy favorable para los cubanos y bueno, desafortunadamente es algo que tenemos que trabajar con eso, lidiar con eso, pero siempre sin perder la fe y perder la esperanza de que algo va a pasar, algo favorable va a pasar para los cubanos y vamos a poder obtener el estatus migratorio para todos los decenas de miles de cubanos que se encuentran en los Estados Unidos. En estos momentos vamos a esperar que se conecten un poco más de personas. Estamos por los canales de Mario Pentón, también estamos por TikTok y bueno, síganos, sigan a Mario. Es importante que siempre estén pendientes de sus live, ya que son bastante informativos y contienen la información correcta para usted. Bueno, como todos saben, el día de hoy salió esta edición del BIA y que no es muy favorable y no es algo que no esperamos. Y bueno, pero es algo que tenemos que trabajar con ella, ya que desafortunadamente no es lo que esperamos. Pero no es el fin del camino. Hay que mantener la calma, mantener la fe y seguir luchando. Nosotros vamos a seguir empujando y seguir haciendo los mismos argumentos y tratar de mantener y preservar los derechos, que es lo más importante desde este punto, preservar derechos como el derecho de la ley de ajuste cubano, la aplicación de la ley de ajuste cubano para la hora que tome, que ya haya que hacer una apelación, si se llega a nivel federal, o si también hay algún tipo de cambio, como existió en el cambio en el pasado, que se cambió las personas que eran arriving aliens, que habían entrado entre el 2017 y noviembre del 2021. Estas personas sí cumplieron ciertos requerimientos, como haber aplicado, haber sido denegado. Estas personas surgió un cambio y entonces espera ahora un cambio. Esperemos que venga un cambio, que venga una decisión ya sea de la administración de Biden o del fiscal general de los Estados Unidos, que pueda ser, o el secretario Mayorkas, alguien que tome una decisión para legalizar los decenas de miles, de cientos de miles de cubanos que existen en la isla, ya que la ley de ajuste cubano se creó con esta intención, ¿no? Se creó con la intención de que los cubanos pudiesen salir de esta dictadura y acogerse aquí en los Estados Unidos, de la dictadura de Cuba. Vamos a responder un poco de preguntas y bueno, ahí vamos a hablar un poco, que yo creo que es lo más importante. Muchas dudas que hay eh, que son importantes responder en el día de hoy. Déjame ver qué tengo aquí. Muchos saludos. A ver, en el 2018 me pregunta Paola, tuve deportación de 5 años, ya pasó mi tiempo, ¿puedo entrar por CBP One? Sí, Paola, sí lo puedes hacer, por supuesto. Eh, Entré con parol en la frontera, me preguntan, apliqué para asilo, fecha de corte, mandé mi residencia a USCIS. Yo creo que eso es lo correcto. Ahora, si tienes una fecha de corte, tienes que cerrar tu corte. Si tienes un parol 212 de 5, el humanitario, tienes que cerrar tu corte. Yo apliqué con USCIS y me cerró el caso administrativamente. Tienes que ver por qué te lo cerró. Puede ser que no tenga la jurisdicción UCIS o será por otro tipo de razón. A ver si tengo alguna pregunta. Buenas tardes, muchos saludos. Las personas que tienen orden de deportación, ahí había una pregunta que pueden hacer los que tienen orden de deportación, que entraron por el mar. Estas personas se les pide parol, se les sigue pidiendo parol. Muchas personas que le dieron estas órdenes de deportaciones automáticas, yo creo que hay que pedirles parol. Hemos obtenido parol. También se le pide una solicitud de entrevista de miedo creíble. Son cosas que se puede hacer con ellos para, por supuesto, obtener de alguna forma la legalidad. Si me preguntan. Abogado, me pregunta que ayer UCIS le pidió evidencias que soy casualmente I-220A, que le pidió evidencias para la residencia. ¿Qué debe hacer? Bueno, tienes que mandarle responder a esta solicitud de evidencia. Ahora tienes que incluir este argumento, el argumento por el cual tú estás rebutando lo que dice la decisión del BIA. Es algo importante que tienes que también rebutar ahora, es decir, oponerte a esto y decir por qué te opones. Entonces no puedes perder de vista esto y responderlo en tiempo. ¿Tienen posibilidad de residencia las personas con I-220A sin fecha de corte? Bueno, Tania, como
hemos venido diciendo, muchos abogados han hablado también, el sur de la Florida hay abogados muy capaces, y, se ha conversado. Yo creo que es importante aplicar para conservar los derechos, para que las personas mantengan esta aplicación, como surgió anteriormente cuando dijeron que los arriving aliens podían aplicar a las personas que habían entrado entre el 17 y el 21, podían acogerse a la ley de ajuste cubano. Uno de los requisitos era haber hecho una petición y haber sido denegado esta petición. Entonces, por eso es importante que hagas la petición. Si no tienes corte, hazla. ¿Qué puede pasar? Te la pueden denegar o te la pueden engavetar, te la pueden poner ahí y estar pendiente por un tiempo. También es importante decir que los oficiales de USCIS tienen la total discreción. Nosotros le vamos a mandar siempre el mismo argumento por el cual nosotros nos basamos para siempre decir que está ido a plantear un parol, el parol humanitario que servía para la ley de ajuste cubano. Entonces, siempre lo vamos a seguir haciendo, es algo que no podemos dejar de hacer y siempre preservamos los derechos. Si te lo deniegan, seguimos apelando, vamos a otras instancias. Si tienes parol de 15 días sin fecha de corte, aplica sin problema, no tienes problema ninguno. Dice que si puede defender el caso de asilo con otro abogado que no fue el que hizo el asilo, el que lo puso. Sí, por supuesto, tú puedes tener el abogado que usted desee. No tiene que ser el abogado que te hizo el asilo, puedes escoger cualquier abogado. Si una persona es I-220A sin corte y aplica para asilo y residencia con UCI, si el esposo es I-220A con corte, debe él incluirla en su asilo con la corte, aunque ella tenga su asilo pendiente con UCI. Bueno, no tienes que incluirla obligatoriamente. Si la incluyes a ella, la vas a poner en el sistema de corte y tal vez ella no va a poder hacer su aplicación con UCIS de ley de ajuste cubano con la I-220A. Si vas a mantenerlo así, es mejor mantenerlo separado para que no tenga que ver una persona, es decir, no ponerla en el sistema de corte. Tengo otra pregunta. Hola, buenas tardes, saludos. Una pregunta. Entré con I-220A, ya apliqué para la residencia, tengo corte para el 24, ¿qué me recomienda? Bueno, Lianet, te recomiendo, número uno, ahora en estos momentos, tener un asilo sólido es lo más importante. No sabemos cómo los jueces van a reaccionar en la gran mayoría. Hemos tenido muy pocos reportes, pero hace menos de casi 24 horas que salió esta decisión solamente, menos de 24 horas tal vez que se hizo pública. Entonces, ¿qué tienes que tener? Un asilo sólido. No sabemos si los jueces ahora van a dar aplazamientos, antes lo daban constantemente para que saliera esta decisión. No sabemos si ahora van a seguir dando estos aplazamientos. Entonces, tienes la posibilidad de que hagan una corte individual para oír en los méritos tus aplicaciones. Entonces, tienes que tener un asilo sólido porque tienes que estar listo, porque si pierdes tu asilo, vas a tener una carta de deportación. Tienes que preservar tus derechos, hacer tu aplicación de ley de ajuste cubano con la corte, presentársela al juez, aunque el juez te la deniegue, presentársela para que tú tengas tu derecho preservado y puedas después apelar al BIA, a cortes federales, a donde sea necesario. Siempre tienes que mantener tu derecho, pero ahora más que nunca es importante tener un asilo sólido y un asilo que pueda sostenerse en la corte, porque esa ahora mismo, y bueno, siempre fue, pero ahora en este momento es más importante que nunca tener un asilo que pueda obtener la residencia con él. Déjame ver, soy 220A sin corte, se me fue la pregunta. Creo que decía que soy 20A sin corte. Ya apliqué la ley de ajuste, pero la NTA dice que diciembre es 23. Si tienes corte en diciembre del 23, tienes que mirar en la corte. Pon tu número en el sistema judicial, en la página web, pon tu número y verás cuando tienes la corte. De todas maneras, siempre puedes llamar y verificar. Estas personas, como lo dije, son las personas que tienen estas órdenes de deportación, tienen que pedir parol. Pedir parol es lo principal, porque estas órdenes de deportación, si tú entraste por el mal y te dieron una orden de deportación 5 años sin haberte hecho un miedo creíble, sin haber hecho nada de esto, y sin inmigración, sin las autoridades de inmigración seguir los requerimientos que deben seguir, tú puedes pedir un parol, ya que tú no podías haber sido liberado sin haber sido sometido a una entrevista de miedo creíble y por ende a todos los procesos. Fianzas sin fecha de corte, ¿qué recomienda? Bueno, las fianzas en estos momentos tienen sencillamente otra barrera más. Ya la I-220 se habló. La fianza posiblemente va a ser lo mismo. No se sabe aún cómo van a
a tramitar estas posibilidades. En el pasado siempre se aplicaba de igual manera a la ley de ajuste cubano, inclusive también mejor cuando era una fianza de ICE, ya que ICE, y siempre es lo que habíamos dicho, no tenían la autoridad de liberar cuando una persona es sometida a detención mandatoria, no tenían la autoridad para ser liberado bajo otro instrumento que no fuera el paro humanitario. Entonces, es difícil en estos momentos, pero yo creo que hay que seguir haciendo todo igual porque hay que preservar los derechos que pueden tener mucha importancia a la hora de hacer una apelación en el futuro. Dice, ¿un abogado puede poner a un cliente que no tiene fecha de corte en la corte? No, el abogado no puede poner a un cliente en la corte. Tú te pones en la corte, tú siempre, la gran mayoría de las personas recibieron un NTA cuando entraron, es decir, una fecha de corte, hasta que ICE no someta, no filee este NTA con la corte, entonces tú no vas a tener la fecha de corte. Aunque diga el NTA diga que tienes corte, vamos a decir, en diciembre, si no lo has sometido, entonces tú no tienes la fecha de corte. Pero ¿qué pasa? Siempre tienes que monitorearlo porque ellos lo pueden someter inclusive el mismo día que dicen el papel. Entonces no puedes confiarte, siempre tienes que monitorear todo porque puedes obtener una orden de deportación a ausencia si no te presentas en tu fecha de corte. Eso es lo único que nunca puedes hacer, dejar de ir. Dice que era doctor y estudió y también tiene cursos aquí, un I-220A, si puede pedir paro humanitario. Sí, se puede pedir, se puede intentar. Yo creo que hay que seguir pidiendo estos paroles humanitarios a ICE para que nos los den, usando todas las razones posibles y seguir usando el argumento que hemos usado ahora bajo Jennings, que es un argumento que aún sigue válido. Entonces, yo creo que es algo que no podemos dejar de hacer y más si hay razones suficientemente fuertes para sostenerlo. Y estas solicitudes hay que hacerlas constantemente. Hola, abogado. ¿Qué pasará con las renovaciones de permisos de trabajo y licencias de conducción cuando no estemos en el sistema de corte y nos pueden haber cerrado el caso en USCIS? Bueno, desafortunadamente, Ramoncito, si tú tienes tu licencia de conducción y tu permiso de trabajo bajo el proceso de ajuste y este proceso de ajuste se terminó, entonces no vas o te lo denegaron, no vas a poder renovar. Por eso siempre es la importancia de tener un asilo que tú tendrías siempre el apoyo y como reserva este asilo que te iba a dar todos los beneficios, porque si te deniegan el ajuste, entonces pierdes la posibilidad de renovar la licencia bajo el ajuste, ya que no tienes un ajuste. Entonces tendrías que hacer otros pasos bueno, que son un poco más personalizados. A ver si tengo alguna otra. Abogado, mi papá llegó a Estados Unidos en el 94. Antes de tener la residencia, cometió una felonía en el 98. Le dieron orden de deportación todos los años. Va a inmigración. ¿Puede hacer algo para arreglar sus papeles? Jaimeli, tendría que ver por cuál fue la felonía que cometió, qué cargos le pusieron, cuál es su historial de inmigración, qué documentos tiene, qué decía el NTA, el NCA cuando se lo dieron en esa época, qué pasó. Muchas veces hemos reabierto casos antiguos, casos con personas cuando las circunstancias cambiaron, cuando ya tienes esta gran cantidad de tiempo, no sé si he perdido el proceso judicial frente a un juez, la moción para reabrir tienen ciertos límites numéricos y de tiempo, pero hay excepciones para eso, como el ajuste, vamos a decir, cambio de circunstancias, el juez lo haga por sus propios medios. Ahora, importante saber esta felonía que hizo, qué crimen cometió, a ver si es perdonable, si no necesita perdón, si algo ha cambiado en la ley. Entonces hay que revisar sus papeles para poder darte una mejor idea que se puede hacer. Dice, lleva 2 años acá, nunca ha tenido fecha de corte. ¿Qué hago? Ya apliqué con UCIS. Bueno, seguir, Jorge Alfonso, seguir esperando, esperar que te den la mejor decisión posible y mantenerte al tanto si recibe una solicitud de evidencia adicional para que la respondas, haga los argumentos que esta I-220 de hecho es un parol y ahora también tienes que denegar o ofrecer tus bases explicatorias por qué el argumento del BIA está incorrecto. Es algo que tenemos que seguir haciendo y bueno, es algo que seguiremos haciendo siempre. Si logro entrar con CBP One y estando aquí llega el parol, ¿qué debo hacer? Bueno, si estás adentro ya con CBP One, no importa que te llegue el parol.
ya con esta admisión puedes aplicar a la ley de ajuste cubano el año y un día sin problema ninguno. Así que no te preocupes. Si te llega, lo primero que te llegue es lo mejor, que ya está aquí. Entré por parol humanitario el año y un día, ¿puedo acogerme a la ley de ajuste cubano? Sí, claro, por supuesto. Siempre y cuando tengas un parol, te puedes acoger a la ley de ajuste cubano. Ahora tiene que específicamente este parol 212 de 5, el humanitario. Nunca habíamos hablado especialmente las distinciones de los dos paroles, pero siempre, un parol condicional no es algo que se puede usar para la ley de ajuste cubano, y eso no es nuevo. Eso es algo que es algo antiguo. Es un caso del 2010. El caso se citó incluso en la decisión, que bajo el Código de Inmigración y ANI 245, una persona que tiene este paro condicional no se puede acoger al ajuste. Dice, tengo la residencia, tengo parol 212-5 y fecha de corte. ¿Cree usted que me la aprueben? No, si tienes fecha de corte no te la van a aprobar, aunque tengas el parol 212-5. Tienes que cerrar esta corte. ¿Qué va a pasar? Uno, te pueden poner la residencia y guardártela por tremendo tiempo ahí sin darte ningún tipo de respuesta. Número dos, te la deniegan. O número tres, te la cierran administrativamente para que tú vayas a la corte, cierres el caso y después reabras el caso administrativamente con UCIS. No te la van a dar. Si tienes corte, tienes que cerrar la corte siempre, primero, siempre, no es más. Hola, mi prima entró por el mar y no se entregó y aplicó y se la denegaron. Ella hizo así. Lo que hace, no sé si aplicó a la ley de ajuste cubano, lo que me quiere decir. ¿Qué hace si las personas que entraron por el mar y tienes un asilo? Mi recomendación es tratar de solicitar un parol con ICE, que le va a permitir acogerse a los otros beneficios. Y tengo algunas preguntas. Dice, si mi esposo tiene parol y yo I-220A, ¿qué podría yo hacer para beneficiarme? Una vez que tenga ya la residencia, ¿me debo casar con él antes que aplique? Bueno, puedes obtenerla a través de matrimonio, pero siempre es importante saber que tienes una entrada ilegal. El proceso consular lo vas a tener que hacer fuera de los Estados Unidos. No te beneficias por su ajuste porque tú tienes una I-220A y tienes esta entrada ilegal aquí a los Estados Unidos. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se solicita un paro a ICE? Bueno, tienes que hacer un argumento, Jorge, y enviarle a la oficina que tiene jurisdicción sobre tu caso, sobre la persona donde te liberaron y te dijeron que ahí tenías que reportarte. Ahí se envía esta solicitud. No es escribir en un papel yo quiero un parol, es una solicitud que se hace argumentando por cuáles son las razones humanitarias o beneficio público o las irregularidades que se cometió en tu caso a la hora de procesarte cuando entraste por la frontera de los Estados Unidos, y por tanto tú mereces que te den un parol. ¿Tengo alguna otra pregunta? Hola, tengo caso de asilo. Mi niña tiene fecha de corte, tiene 3 años y mi niño y yo no salimos en el sistema de corte. En el sistema con fecha, o sea, no salimos del sistema con fecha de corte. ¿Qué me recomienda? Aún no aplico para la residencia. Está un poco confusa la respuesta, la pregunta, Evelyn. Dice que tu niña tiene un caso de asilo, tu niña tiene fecha de corte y tú y tu niño no tienen. Pero tu niña debería haber sido un derivativo en tu caso. No entiendo bien la pregunta. Si quieres, puedes llamarnos a las oficinas y hablar un poco mejor, a ver los documentos tuyos, a ver qué podemos hacer. Déjame ver, esta decisión afecta a los que entramos entre 2017 y 2021 con casilla marcada. No, esta decisión no afecta a esas personas. Son totalmente dos cosas diferentes. Esta decisión es para las personas que tienen la I-220A con NTA, segunda casilla, son alien present, son personas que supuestamente dijo el BIA que fueron liberadas con este parol condicional. La decisión anterior no tiene nada que ver con esto. Déjame ver, ¿de qué manera se puede obtener un perdón para no salir del país? Bueno, depende de muchos factores, Zuli. No sé, perdón para no salir del país, no entiendo qué me quiere decir. Tengo asilo político, ¿qué beneficios obtendría? Bueno, puedes tener tu permiso de trabajo, no vas a ser deportado hasta que tengan una decisión de tu caso, hasta que se haya tomado una decisión en tu caso, es lo más importante. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Hola Mario, quisiera saber si tiene alguna información sobre el parol de reunificación familiar que no avanza. Las pocas personas que han sido probadas no han podido hacerse el chequeo médico. Esos son reportes. Me imagino que la Embajada de La Habana esté al tanto. Aún no tenemos ninguna información oficial sobre cómo se va a resolver esto, pero en cuanto tengamos algo se lo vamos a dejar saber. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. En el día de mañana estaremos aquí una vez más dándole información acerca de la I-220A, de qué hacer. Siempre recordar que en estos momentos hay que mantener la calma, no desesperarse y bueno, seguir haciendo todo normalmente. Nada ha cambiado con las personas que tienen su asilo ya hecho.
y ya sea en la corte o sea afirmativamente con USCIS, estos asilos siguen ahí. Hay que esperar, hay que tomar y prepararse, como siempre he dicho, para tener un asilo sólido y que pueda sostenerse en los méritos frente a juez o frente al oficial de asilo en UCIS. Ahora hay que seguir haciendo todos los argumentos, preservar los argumentos, estar listos para nosotros los abogados, estar listos para siempre rebutar todo lo que nos dicen de la forma correctamente, aplicando la ley. Y yo creo que nosotros tenemos muchas posibilidades que en un futuro esto sea revertido. Aún tenemos mucho que hacer, mucho camino por recorrer. Yo creo que eventualmente vamos a tener noticias favorables para todos los cubanos. Y bueno, no se desesperen y mantengan siempre y tengan asilos sólidos. Es algo que es importante, tener buenos asilos para sostenerse frente a los oficiales. Nos estaremos viendo mañana. Que tengan linda tarde.